hidrocultura se conoce, bueno, se sabe que es la base de lo que hoy conocemos como cultivo hidropónico. ¿Okay? Que en griego significa hidro, agua, y ponos, trabajo, que podría leerse como trabajo en agua. Como dije, la hidroponía es el cultivo en agua con un nutriente. ¿Pero qué es un nutriente? ¿Qué son los nutrientes? Son elementos o sales que conforman a los seres vivos. Por ejemplo, una planta los obtiene principalmente de la tierra en donde ella está. ¿De qué forma? Bueno, en la tierra ocurre un proceso que llamamos químico-biológico, que transforma la materia orgánica en materia inorgánica. ¿Ok? Estos elementos, ya que están compuestos de esta materia inorgánica, ya las plantas lo pueden asimilar y realizar todas sus funciones de crecimiento, de fotosíntesis, de generación de flor, de fruto, en fin. En cambio, bueno, es la forma en que las plantas se obtienen de manera natural estos nutrientes. Ahora, en la hidroponía se utilizan sales nutritivas. Se utilizan, bueno, se sabe que son alrededor de 16 elementos los importantes para que una planta pueda crecer adecuadamente. 3 de ellos se encuentran libres en el ambiente, que es el oxígeno, el carbono y el hidrógeno, pero los otros 13 los tenemos que agregar. Estos 13 los podemos dividir en 2 grandes grupos: macronutrientes y micronutrientes. ¿Qué es un macronutriente? Un macronutriente son los nutrientes que la planta necesita en mayor cantidad. ¿Como cuál? Como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el azufre y el magnesio. Esos se consideran elementos macronutrientes. Ahora, los micronutrientes son los elementos que la planta requiere en muy poca cantidad. Estos son el manganeso, el zinc, el cobre, el fierro, el boro, el molibdeno y el cloro. Todos estos elementos, a pesar de que se agregan en distinta proporción, son importantes para que la planta pueda desarrollar sus funciones metabólicas, su crecimiento y la floración, en fin. Aquí vemos algunos ejemplos de ellos, la importancia que tienen las plantas, bueno, y todos estos elementos tienen que estar, tienen que estar dentro de nuestra solución nutritiva. Una solución nutritiva es una mezcla de estos elementos, pero están en forma de sales. Estas sales se deben de disolver perfectamente en agua. Lo que hay que saber de la solución nutritiva es que, hay 2 factores que debemos de tomar en cuenta siempre en un cultivo hidropónico, que es el pH y la electroconductividad. ¿Qué es el pH? El pH nada más nos dice, el pH significa potencial de hidrógeno, pero lo único que nos dice es qué tan ácido o qué tan alcalino es una sustancia. Y es importante, ¿por qué? Porque nuestra solución nutritiva es ligeramente ácida, las plantas van a absorber mucho mejor estos nutrientes. Generalmente se recomiendan pH de entre 5.5 y 6.5 para el cultivo hidropónico. Ahora, la electroconductividad es esta propiedad que tienen estas sustancias del paso de una pequeña corriente eléctrica. Esto es importante porque nos va a determinar la cantidad de sales, va a depender de la cantidad de sales que hay en el medio. ¿Por qué? Porque estas sales más se tengan, la planta lo va a asimilar mucho mejor por medio de la raíz. Y en general en hidroponía podemos manejar 2 tipos de rango. Los cultivos en donde nada más utilizamos agua, utilizamos una electroconductividad que se mide por cierto por milisiems sobre centímetros según el Sistema Internacional de Unidades, pero también lo podemos medir por partes por millón. Y los rangos que les digo que manejamos, el primero, cuando cultivamos solamente en agua, es de entre 0.6 y 1.5 milisiems sobre centímetro, o entre 500 y 750 partes por millón. Hay que tener en cuenta ese rango en una solución nutritiva cuando estamos cultivando solamente en agua. Ahorita les vamos a explicar más sobre los sistemas hidropónicos. Y ya cuando cultivamos en sustrato, la electroconductividad tiene que subir un poco. ¿Por qué? Porque el sustrato muchas veces amortigua esta propiedad. Entonces estamos manejando rangos que van desde 1.5 a 2.5 milisiems sobre centímetro cuando se cultiva el sustrato. Ahora vamos a ver qué tipos de sistemas hidropónicos existen. El que más refleja lo que es el cultivo hidropónico es el cultivo en raíz flotante. ¿Qué es un cultivo en raíz flotante? Podríamos definirlo como un cultivo
que es cerrado, en el cual hay un contenedor que contiene la solución nutritiva, como estamos viendo por acá, contiene la solución nutritiva, en el cual las plantas están sobre una placa o un soporte que puede ser rígido o puede ser flotante, por lo cual las raíces están siempre en contacto con la solución nutritiva. Es importante mencionar que en este sistema requerimos de un sistema de oxigenación. ¿Por qué? Porque las plantas también absorben oxígeno de las raíces y es importante que haya oxígeno en su medio, porque si no empieza a correr un proceso de fermentación que puede dañar a las plantas. Es como si tuviéramos agua estancada. Necesita esta agua estar en movimiento para que nos funcione. Y bueno, el sistema de oxigenación ya puede ser por una pequeña bombita de aire en sistemas pequeños, una pequeña bombita de aire para pecera, lo conectamos a un tubo tipo espagueti, le hacemos algunas perforaciones y prácticamente podemos tener un sistema de oxigenación en nuestro raíz flotante, o podemos ocupar incluso esos emisores de burbujas que utilizamos para las peceras, también nos sirven. Ahora, en sistemas un poco más grandes de raíz flotante, en donde utilizamos camas mucho más largas, se recomienda que el movimiento del agua sea por bombas sumergibles o bombas centrífugas. Depende del diseño y de la extensión de nuestra cama. Estas bombas van a brindar el movimiento en el agua. Se coloca, este es un ejemplo, se puede colocar una manguera en medio del sistema de la cama de cultivo con distintas perforaciones a los lados, en donde va a correr el agua y va a crear pequeñas corrientes que van a estar en constante movimiento. El movimiento es lo que suministra nuestra solución el oxígeno. Los otros sistemas son sistemas de NFT y NGS. Son sistemas que determinamos como recirculantes. ¿Por qué recirculantes? Son sistemas cerrados en donde la solución va a correr por todos estos canales y se va a devolver otra vez al sistema. ¿Cómo lo podríamos definir? Estos dos sistemas son similares, el NGS y el NFT. ¿Cómo lo podríamos definir? Lo podríamos definir como un sistema en el cual se aplica una pequeña película de nutrientes sobre un canal de cultivo, el cual soporta a nuestras plantas y las mantiene parcialmente sumergidas. Esto quiere decir que, por ejemplo, nuestra planta va a estar en contacto con el aire, una parte de nuestra planta va a estar en contacto con el aire y la otra va a estar en contacto con nuestra solución nutritiva. La diferencia únicamente está en el canal de cultivo. En el NFT utilizamos canales que solo tienen una cavidad y pueden ser redondos o en este caso trapezoidales. ¿Cuál es la ventaja de que sea en forma trapezoidal? Que los redondos muchas veces, el crecimiento de la raíz podría obstruir, por la forma en que esta va creciendo, podría obstruir el canal. Sin embargo, cuando es trapezoidal, la raíz crece por aquí y permite que estos lados o estas esquinas se mantengan libres, por lo cual va a pasar por ahí la solución nutritiva sin ninguna dificultad. Esa es la ventaja de este tipo de tubos. Ahora, el NGS, la diferencia es que su canal está en forma de V. No sé si por ahí tengan el modelito. Está en forma de V y esta V tiene distintos niveles por los cuales va a pasar nuestra solución nutritiva y por lo tanto por los cuales también va a crecer nuestra raíz. Esto va a beneficiar mucho porque la raíz va a estar en contacto, en unas partes con la solución y otras con el aire, aumentando el nivel de oxigenación, la superficie en que va a tomar el oxígeno la raíz. Esa es la diferencia más marcada entre estos dos sistemas. Tenemos otra de las técnicas que son más comúnmente utilizadas, que es la hidroponía con sustrato. ¿Alguien sabe qué es un sustrato? Exactamente, como dice el señor, es donde se soporta la planta. Si ven las plantas de porte grande, por ejemplo un jitomate, un chile o un pepino, necesitan dónde anclarse. Las raíces son como sus pies, por así decirlo. Entonces necesitan dónde anclarse para que la planta pueda crecer. Si es una planta chiquita, pues no necesita tanto y puede estar flotando en el agua fácilmente. Pero cuando es una planta grande que mide 2-3 metros, necesita un sustrato para poderse anclar.
En este caso, bueno, existen diferentes tipos de sustratos. Pueden ser, generalmente se utilizan sustratos minerales o sustratos orgánicos. Un sustrato puede ser cualquier cosa, ¿sale? Desde fibra, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho fibra de coco, por ejemplo, puede ser el tezontle. Hay sustratos minerales que pueden ser como el tezontle, la grava, la piedra pómex y todos esos. Y también existen los orgánicos, que pueden ser, por ejemplo, la fibra de coco, el peat moss y, por ejemplo, la madera también puede ser como un sustrato. E incluso hay gente que utiliza hasta la espuma o el foamy o plásticos que pueden servir como un sustrato. ¿Cuáles son las características que debe tener un sustrato? Este debe de ser inerte, no debe de emitir cualquier tipo de partícula. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos usando una solución nutritiva que tiene sales, a la hora de que un sustrato empieza a emitir, no sé, plomo o algún otro material que es tóxico, puede llegar a mover nuestra solución nutritiva, y eso lo que hace es que nuestras plantas no lo puedan absorber bien, no pueden absorber los nutrientes de una buena manera. Los sustratos deben de tener ciertas características que nos ayuden a que la planta pueda crecer mejor. Estos deben de tener buena aeración, o sea, deben de poder tener hoyos adentro para que la planta pueda obtener oxígeno. También deben de ser capaces de retener el agua, porque si ese sustrato nada más no retiene nada de agua, pues el agua se va a ir, entonces la planta no lo va a poder absorber. Cuando un sustrato retiene agua, la planta puede absorber fácilmente el agua de ahí, y por lo tanto la solución nutritiva. También existen diferentes mezclas. Uno puede hacer una mezcla de sustratos con muchas cosas. Puede ponerlo, por ejemplo, con tezontle, agrolita y peat moss, por ejemplo. Nosotros también manejamos ya algunas mezclas que nos han dado buenos resultados. Tenemos una mezcla que viene con fibra de coco, viene con peat moss, que es un musgo que absorbe mucha agua. Viene también con agrolita, que es un sustrato poroso, volcánico, que nos da oxigenación. Viene también con humus, que es, digamos, nos da un poco de... El humus es el humus de lombriz, ¿conocen el humus? Es como composta, por así decirlo. Entonces viene con un poco de tierra, y también viene con vermiculita. La vermiculita también es un sustrato de origen mineral. Entonces, esto nos da un sustrato compuesto. Este sustrato compuesto nos va a dar retención, nos va a dar oxigenación y nos va a dar un poquito de fertilidad, ¿sale? Aparte de lo que le vamos a agregar a nuestra solución. Bueno, ahora en cuanto a lo que sean los contenedores, nosotros podemos elegir desde una maceta, podemos elegir bolsas de cultivo, podemos elegir macetas más grandes. El chiste de aquí es cualquier contenedor que nos pueda sostener el sustrato, y con eso vamos a nosotros a regar nuestra solución nutritiva, ¿sale? Nosotros la podemos regar directamente, pero también hay que también utilizar lo que es la tecnología en lo que serían sistemas de riego. Los sistemas de riego nos permiten automatizar la dosificación de la solución nutritiva, ¿sale? Entonces, bueno, aquí entre los materiales que podemos utilizar serían tanques, soluciones nutritivas, macetas, bolsas, timers también para automatizar el riego, aspersores, goteros y todo eso, ¿sale? Como ven, pues todo depende del diseño y del espacio que nosotros queramos adaptar en nuestras casas. Eso es lo más importante, revisar un buen lugar en el cual nosotros podamos poner nuestro sistema que tenga buenas condiciones. Debe de tener por lo menos de 6 a 8 horas de luz al día para nosotros poder crecer plantas que sean productivas para nosotros, ¿sale? ¿Cómo podemos nosotros iniciar nuestro cultivo? Lo primero que tenemos que ver es el lugar, ¿sale? Lo más importante es el lugar. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Es que nosotros debemos de estar bien situados. ¿Cuáles son los pasos? Lo primero que tenemos que hacer es elegir nuestro cultivo. De preferencia, para la gente que es principiante, elijan 1, 2 o 3 cultivos máximo, ¿sale? Y con estos, una vez que ya les salgan bien, entonces ya pueden empezar a meter un poco más de variedad, ¿sale? Ahora, lo primero que tenemos que hacer es la siembra, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los sistemas NFTs, lo más efectivo es hacer la siembra en sistemas como estos, de forma agrícola. O también lo podemos hacer en en algún semillero, en alguna charola de germinación o en algún almácigo. No sé si alguien conozca qué es un almácigo. Bueno, un almácigo puede ser desde una cajita, puede ser un semillero en el cual nosotros vamos a tener a nuestras semillitas bebés germinando, ¿sale? Este almácigo lo tenemos que cuidar mucho. ¿Por qué? Porque son bebés, entonces lo tenemos que regar todos los días, lo tenemos que tener en un lugar que haga mucho calor,
pero que no demasiado. Lo tenemos también que tener en un lugar donde haya mucha humedad, y también lo tenemos que tener en un lugar donde no haya mucho aire, que es lo que pasa muy bien cuando le pega el aire, así un aeronazo, un chiflón, pues se enferma, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos a nuestras semillitas en el patio, así con el sol todo el día, la lluvia, el viento, todo el sol, entonces no van a germinar, ¿sale? También lo que vamos a necesitar van a ser nuestras semillas y nuestro sustrato. El sustrato lo podemos utilizar desde un inicio en lo que serían los almácigos normales, o podemos utilizarlo directamente en el foamy. Los beneficios del foamy es que tú ya nada más pones tus semillitas ahí, germina, lo arrancas y lo pasas a tu sistema o a tu bolsa con sustrato. Bueno, después de esto, después de la siembra, lo que vamos a hacer es que lo vamos a trasplantar. Una vez que nuestra plantita ya llegó de 5 a 10 centímetros de alto, lo que vamos a hacer es que la vamos a sacar del almácigo y la vamos a poner en nuestro contenedor o en nuestra bolsa con sustrato, ¿sí? Ahora, en esta bolsa con sustrato, los primeros, en el almácigo lo podemos regar con pura agua, porque realmente ahí no necesitan muchos nutrientes. Pero ya que una vez que hagamos el trasplante, entonces sí necesitamos empezarlo a regar con nuestra solución nutritiva. Mucho al biólogo Luis Ricardo López Hernández por su gran participación y aportación en este festival tan importante. Y bueno, muchas gracias a ustedes por asistir. Y bueno, otro aplauso porque le vamos a dar una constancia por su participación en este